Todo el mundo conoce a Pedro Fernández como el niño de la mochila azul que logró crecer sin desaparecer. Como el hombre del traje de charro impecable, la voz cálida y esa sonrisa que parece decirnos que pase lo que pase, siempre habrá una canción para seguir adelante. Pero muy pocos se han detenido a pensar qué quedó escondido detrás de esa imagen luminosa. Pedro consiguió algo que casi ningún artista infantil logra. Atravesó la adolescencia, sobrevivió a los cambios de la industria y llegó a la madurez conservando el cariño de varias generaciones. Grabó decenas de discos, protagonizó películas y telenovelas, ganó reconocimientos importantes y convirtió varias canciones en parte de la memoria popular mexicana. A los 56 años continúa subiendo al escenario como si aquel niño de Guadalajara todavía viviera dentro de él, esperando que alguien le diga: «Adelante, te toca cantar». Y sin embargo hay una contradicción difícil de ignorar. ¿Cómo puede un hombre que pasó casi toda su vida recibiendo aplausos hablar también de una infancia marcada por la soledad y por heridas familiares que no desaparecieron con el éxito? ¿Por qué una decisión profesional tomada en 2014 terminó convertida en una tormenta de rumores que alcanzó directamente a su esposa? ¿Y por qué, cuando se habla de la tragedia de Pedro Fernández, quizá no deberíamos buscar una caída espectacular, sino algo mucho más silencioso? Tal vez su verdadero dolor fue tener que convertirse en Pedro Fernández antes de que José Martín Cuevas Cobos tuviera tiempo de descubrir quién era. Esta no es la historia de un ídolo destruido. Es la historia de un hombre que aprendió a sonreír mientras cargaba una mochila que el público nunca alcanzó a ver. Para entender cuánto pesaba hay que volver al principio, cuando todavía no existían los premios, los grandes escenarios ni los titulares, y un niño cantaba con la esperanza de abrir una puerta que cambiaría para siempre la vida de su familia. Durante décadas, Pedro Fernández fue uno de esos artistas que parecían formar parte de la familia. No hacía falta seguir cada uno de sus proyectos para reconocerlo. Bastaba escuchar la de la mochila azul, Yo no fui, Mi forma de sentir o Amarte a la antigua para que apareciera un recuerdo. Una radio encendida en la cocina, una película vista junto a los padres, una fiesta familiar o una tarde de televisión en la que el tiempo parecía avanzar más despacio. Su imagen pública tenía algo tranquilizador. Pedro podía ser el enamorado, el pícaro, el hombre humilde que lucha por salir adelante o el charro que canta con el pecho abierto, pero siempre conservaba una cercanía especial. No parecía una estrella instalada en un pedestal imposible. Parecía el muchacho simpático del barrio que por algún milagro había terminado frente a un mariachi. En el cine fue el niño capaz de conmover sin grandes discursos, en la música pasó de la ranchera a la balada sin abandonar sus raíces, y en la televisión encontró una segunda etapa de enorme popularidad. Su participación en Hasta que el dinero nos separe demostró que no era solamente una figura de nostalgia, podía sostener una historia, hacer comedia, cantar y conectar con espectadores que ni siquiera habían nacido cuando él llevaba aquella famosa mochila azul. Los premios confirmaron una trayectoria sólida, pero su triunfo más difícil fue otro: lograr que el público aceptara todas sus edades, desde el niño de la mochila azul hasta el intérprete adulto. Pero esa continuidad también tenía un precio. Cuando una persona crece frente a millones de ojos, cada cambio se convierte en comentario, cada pausa en sospecha y cada decisión privada en tema de conversación. El público sentía que conocía a Pedro, aunque en realidad conocía al personaje amable, trabajador y familiar que él había aprendido a proteger. Y cuanto más querido era, más difícil resultaba mostrar cansancio, confusión o enojo. A los ídolos que nos recuerdan tiempos felices, casi nunca les permitimos estar tristes. Mientras México veía a un niño afortunado, él aprendía que ser conocido por todos no significa sentirse acompañado. José Martín Cuevas Cobos nació en Guadalajara, Jalisco, el 28 de septiembre de 1969. Su historia artística comenzó cuando apenas tenía edad para comprender qué significaba realmente una carrera. Desde muy pequeño mostró facilidad para cantar y su entorno vio en aquella voz algo más que una gracia infantil. Había talento, sí, pero también había una posibilidad. Y dentro de una familia, una posibilidad puede convertirse rápidamente en una esperanza compartida. Su padre buscó espacios para que cantara y consiguió acercarlo a personas vinculadas con la música de Guadalajara. Uno de los momentos decisivos ocurrió cuando el pequeño pudo presentarse ante Vicente Fernández. Aquello no fue simplemente una anécdota bonita para contar muchos años después.
Fue el instante en que dejó de ser el niño que cantaba bien en casa y comenzó a ser observado como alguien que podía llegar muy lejos. El nombre Pedro Fernández unía su admiración por Pedro Infante y Vicente Fernández. Era poderoso, fácil de recordar, casi predestinado. Pero también había algo triste. Antes de comprender por completo quién era José Martín, ya tenía que aprender a responder como Pedro. Mientras otros niños conocían el mundo mediante la escuela y los juegos, él lo hacía entre ensayos, viajes, estudios y decisiones tomadas por adultos. Lo que parecía una aventura maravillosa también era una vida que avanzaba demasiado rápido. Muchos años después, Pedro habló de lo complejo que fue convertirse en estrella siendo tan pequeño y de los errores que, según su propia mirada, cometieron sus padres. También reconoció que no mantiene relación con su padre. Conviene decirlo con cuidado, porque las rupturas familiares rara vez caben en una sola versión. No conocemos cada conversación, cada silencio, ni cada intento fallido que pudo existir entre ellos. Pero sí sabemos que, para Pedro, aquella distancia fue suficientemente profunda como para acompañarlo durante décadas. Y aquí aparece una de las claves de su personalidad. El hombre que después defendería con tanta fuerza a su esposa y a sus hijas, había crecido sabiendo que los lazos familiares también podían quebrarse. Quizá por eso, cuando formó su propio hogar, no lo trató como un simple complemento de la fama. Lo convirtió en centro, refugio y frontera. Su infancia no fue solo oscuridad. Hubo viajes, cariño del público y oportunidades extraordinarias, pero tampoco fue un cuento perfecto. Pedro entró en un mundo soñado por millones de niños antes de tener las herramientas para comprenderlo. Antes de la fama ya había en él disciplina, intuición y una extraña madurez. También comenzaba a crecer una pregunta silenciosa. Cuando todos celebran lo que produces, ¿quién se detiene a preguntar cómo te sientes? Esa pregunta lo acompañaría incluso después de que la puerta del éxito se abriera de par en par. La escena parece escrita para una película, Un niño de Guadalajara, una voz inesperadamente segura, y Vicente Fernández escuchándolo. Pedro ha contado que aquella cercanía fue fundamental en sus inicios. Vicente no era su padre, como algunas personas llegaron a creer por el apellido artístico, pero sí fue una figura importante en su lanzamiento y se convirtió en su padrino. Para un pequeño que admiraba profundamente la música ranchera, recibir ese impulso debió sentirse como si una leyenda saliera de la pantalla para señalarle el camino. Después llegó la canción La de la mochila azul. Luego vendrían el álbum y la película La niña de la mochila azul, estrenada a finales de los años 70. El fenómeno fue inmediato. La historia del niño enamorado, su voz limpia y la imagen de aquella mochila quedaron grabadas en la cultura popular. Pedro no entró lentamente al mundo del espectáculo. Fue lanzado hacia él. De pronto ya no era únicamente José Martín, hijo de una familia de Guadalajara. Era Pedrito Fernández. Tenía admiradores, compromisos, entrevistas, grabaciones y un personaje que el público quería volver a ver. La industria entendió que había encontrado algo valioso y comenzó a multiplicarlo. Vinieron más películas, más canciones y más responsabilidades. Producciones como Amigos, Mamá Solita y la continuación de la historia de la mochila ayudaron a convertir su rostro en uno de los más familiares del cine popular mexicano. Para su familia, aquel éxito debió parecer una bendición. Abrió puertas y transformó un talento infantil en una carrera internacional, pero llegó antes de que Pedro supiera poner límites. Un adulto puede negociar, tomar distancia o admitir que está agotado. Un niño, en cambio, confía y obedece. Aprende que su trabajo hace felices a los demás y que detenerse podría decepcionarlos. Así, el aplauso comienza a mezclarse con la obligación. La mochila azul se convirtió en un símbolo de ternura, pero también en la primera carga de su carrera. Dentro estaban el sueño y la oportunidad, junto al deber de seguir funcionando. Pedro cantó, actuó, viajó y creció frente a las cámaras. El problema llegó cuando dejó de ser niño. El público quería conservar a Pedrito, mientras la vida insistía en convertirlo en Pedro. Entonces tuvo que enfrentar una segunda prueba, quizá más difícil que alcanzar la fama. Demostrar que detrás del fenómeno infantil había un artista capaz de sobrevivir a su propia imagen. El éxito había llegado muy rápido. El precio apenas comenzaba a revelarse. La etapa más frágil de un niño estrella no siempre es el comienzo. A veces llega cuando crece y descubre que la ternura que vendía entradas ya no funciona de la misma manera. Pedro Fernández tuvo que atravesar ese territorio incierto sin desaparecer y sin quedar convertido en una reliquia de su propio pasado.
Durante la adolescencia exploró otros sonidos, se acercó al pop y a la balada, cambió su manera de vestir y buscó canciones para una edad distinta. No era un simple capricho artístico, era una cuestión de supervivencia. Tenía que convencer a la industria y al público de que aquel niño podía convertirse en hombre sin perder su esencia. La transformación no fue automática, hubo momentos de enorme popularidad y otros de menor visibilidad. Pedro ha comparado la vida con una rueda de la fortuna. A veces se está arriba y a veces abajo, y cuando se está abajo hay que trabajar todavía más para volver a subir. El éxito le quitó, en primer lugar, la posibilidad de una infancia anónima. Mientras otros niños se equivocaban sin testigos, sus errores podían quedar registrados. Mientras otros adolescentes descubrían quiénes eran en privado, él tenía que hacerlo frente a productores, periodistas y admiradores. También perdió una parte de su privacidad. Su matrimonio, la crianza de sus hijas, sus decisiones laborales e incluso su apariencia fueron examinados como si ser famoso obligara a explicar cada detalle. En algunos periodos la estabilidad económica tampoco estuvo garantizada. Años después se recordó que cuando su hija mayor era pequeña, la familia atravesó dificultades. Ese dato rompe una fantasía frecuente. Un rostro conocido no vive necesariamente protegido por una fortuna. En el espectáculo, un día todos llaman y al siguiente el teléfono puede guardar silencio. Pedro siguió trabajando. Yo no fui, le dio una nueva identidad adulta y uno de sus grandes reconocimientos. Después llegaron más discos, nuevas generaciones de seguidores y una televisión que volvió a colocarlo en el centro. Desde fuera parecía una sucesión de triunfos. Desde dentro era una negociación constante entre el artista, el esposo, el padre y aquel niño que había aprendido demasiado pronto que descansar podía sentirse como perder. Y en medio de esa carrera encontró algo que ningún escenario podía ofrecerle, una mujer y una familia ante quienes no necesitaba ser Pedrito, el charro, ni el protagonista. Solo necesitaba ser él. Pedro conoció a Rebeca Garza cuando ambos eran muy jóvenes. Él ha recordado que el encuentro ocurrió durante una presentación en una feria y que la relación avanzó con rapidez. La fama puede rodear a los artistas de personas, pero no necesariamente les ofrece verdadera intimidad. Con Rebeca, Pedro encontró un espacio donde el afecto no terminaba cuando se apagaban las luces. Se casaron por lo civil a finales de los años 80. Más de 2 décadas después, en 2010, celebraron también una boda religiosa. Construyeron una familia con sus 3 hijas, Osmara, Karina y Gema Guadalupe. En 2025, al hablar de sus 37 años de matrimonio, Pedro reconoció que habían existido altas y bajas, dificultades y obstáculos. Pero describió a su familia como el motor de su vida y habló con orgullo de sus hijas adultas y de sus nietos. No es una historia perfecta. Y justamente por eso resulta creíble. Una relación de casi 4 décadas no se sostiene sin conflictos. Pedro y Rebeca tuvieron que atravesarlos mientras convivían con viajes, horarios impredecibles, escenas románticas y exposición constante. Ella no se casó únicamente con un hombre. También tuvo que convivir con el personaje público, con los admiradores y con una prensa dispuesta a interpretar cualquier gesto. Durante años aparecieron rumores sobre celos, supuestas infidelidades o tensiones provocadas por las compañeras de trabajo de Pedro. La prensa especuló, como suele ocurrir con las parejas famosas. Cuando no hay separación se busca una crisis y cuando no aparece, cualquier gesto puede convertirse en señal. Pedro ha hablado del daño que esos comentarios podían causar dentro de su matrimonio. También ha insistido en que Rebeca no fue la mujer celosa y controladora que algunos titulares dibujaron. La ha llamado su compañera, su chaparrita, la persona con quien construyó lo más importante de su vida. Eso no los convierte en una pareja de cuento. Ellos mismos han reconocido momentos difíciles, cansancio, trabajo, crianza y 2 personas intentando proteger su hogar dentro de una industria que transforma la intimidad en contenido. Pedro intentó ofrecer a sus hijas algo distinto de lo que él sintió en su infancia. Cuando habla de ellas, menciona sus profesiones, sus ideas y sus propios proyectos. El niño que trabajó antes de saber poner límites quiso crear un hogar donde sus seres queridos no fueran un producto. Sin embargo, el mismo amor que lo protegía también sería utilizado contra él en uno de los episodios más confusos de su carrera. En 2014, Pedro Fernández protagonizaba la telenovela Hasta el fin del mundo junto a Marjorie de Sousa. La producción tenía visibilidad, el tema musical sonaba con fuerza y su personaje ocupaba el centro de la historia.
Por eso, cuando se anunció que abandonaría el proyecto y sería reemplazado por David Cepeda, la noticia generó sorpresa. La explicación pública habló de motivos de salud y de la exigencia de la carga de trabajo. Pero aquella explicación no satisfizo a todos. Durante años se dijo que Rebeca había presionado a Pedro por celos de las escenas románticas. Otros medios insinuaron una mala relación con Marjorie. La salida profesional fue convertida en un drama matrimonial, y una mujer que ni siquiera formaba parte del elenco terminó señalada como culpable. Pedro no reveló cada detalle de su decisión, y ese silencio dejó espacio para que otros escribieran versiones mucho más escandalosas. Con el tiempo, sin embargo, fue claro en lo esencial. Negó que hubiera abandonado la telenovela por celos de su esposa y negó que el problema fuera una mala relación con su compañera. Dijo que Rebeca sufrió mucho por los ataques y que había sido acusada sin deberla ni temerla. También sostuvo que, visto a la distancia, retirarse fue lo mejor que podía hacerse. Aquí conviene separar lo comprobado de lo imaginado. Se habló públicamente de razones de salud. Pedro no expuso todos los detalles. La prensa especuló, y él rechazó las versiones que culpaban a su esposa o señalaban conflictos con Marjorie. Lo demás pertenece al terreno de las interpretaciones. Pero el episodio muestra algo importante sobre la vida de un artista considerado de todos. Cuando Pedro intentó reservarse una parte de la explicación, el público no aceptó fácilmente el vacío. Parecía que debía entregar no solo su actuación, sino también un informe completo sobre su cuerpo, su matrimonio y sus decisiones. ¿Fue agotamiento acumulado? ¿Existieron otros factores que prefirió mantener en privado? Nunca quedó del todo claro, y quizá no tenía por qué quedar claro. La ausencia de detalles no convierte un rumor en verdad. Lo doloroso fue que la sospecha se desplazara hacia su familia y atacara el hogar que Pedro siempre presentó como refugio. Su esposa dejó de ser Rebeca para convertirse en algunos titulares en la mujer celosa. Pedro también recibió críticas por marcharse de una producción en curso. Desde la perspectiva del público podía parecer una ruptura abrupta. Pero desde la perspectiva humana existe un límite que a veces ni siquiera una persona disciplinada puede seguir ignorando. El niño que había aprendido a trabajar sin detenerse era ahora un adulto obligado a decir: «Hasta aquí». Tal vez esa fue la parte que menos se comprendió. Pedro no estaba rechazando toda su carrera, sino tomando una decisión personal. Años más tarde habló con agradecimiento de Televisa, no atacó a su compañera ni culpó públicamente a la empresa, defendió a su esposa y mantuvo en privado lo que consideró privado. Muchos esperaban una revelación espectacular. Encontraron a un hombre que no deseaba entregarles toda la verdad, y esta, como casi siempre, no era tan simple como lo que se contó. A los 56 años, Pedro Fernández no vive retirado ni atrapado en la nostalgia. En 2024 lanzó Te doy la vida, presentado como el álbum número 40 de su trayectoria. En una época dominada por nuevas fusiones, cambios en el consumo musical y la enorme popularidad de los corridos tumbados, Pedro eligió seguir defendiendo el mariachi y la canción ranchera. No lo hace desde la amargura. No parece un hombre enfadado con los jóvenes ni empeñado en demostrar que el pasado fue siempre mejor. Ha hablado de reinventarse, de buscar nuevos sonidos y de comprender que la música cambia. Pero también sostiene que modernizarse no significa avergonzarse de las raíces. Esa postura explica el nombre de su gira, Ave Fénix. La imagen resulta adecuada. Pedro renació al dejar atrás al niño estrella, al explorar el pop y la balada, al volver a la ranchera con una identidad adulta y al triunfar en las telenovelas. También lo hizo después de la polémica de 2014, demostrando que una decisión difícil no tenía por qué ser el final. En 2026 continúa anunciado en escenarios importantes con el Ave Fénix Tour. Casi medio siglo después de su debut, todavía existe un público dispuesto a escucharlo. Algunos llegan por sus canciones nuevas, otros para reencontrarse con la voz de su infancia o compartirla con hijos y nietos. Ese quizás sea el verdadero premio de una carrera tan larga. Pedro ya no es aquel niño que esperaba una oportunidad frente a Vicente Fernández. Tampoco es solamente el galán de las telenovelas ni el rostro de un meme que recorrió las redes sociales. Es un artista consciente de que la fama sube y baja, de que los géneros cambian y de que ninguna ovación dura para siempre. Hoy parece mirar su historia con una mezcla de gratitud y prudencia. Su familia ocupa el centro, sus hijas son adultas, sus nietos representan otra clase de futuro. Y su música, en vez de ser una obligación infantil, puede ser por fin una elección madura. Eso no borra la distancia con su padre, la infancia acelerada, ni los rumores que lastimaron a Rebeca. Pero cargar el pasado no significa permitir que decida el final.
Pedro continúa cantando, quizá como una forma de reconciliarse con el niño que fue y reconocer lo que sobrevivió. Una voz, una familia, un repertorio y una identidad propia. El niño de la mochila azul creció, y lo más admirable no es que conservara la sonrisa, sino que aprendiera a elegir qué llevar dentro de la mochila. Cuando escuchamos la palabra tragedia, solemos imaginar una muerte prematura, una adicción, una fortuna perdida o una caída pública. La vida de Pedro Fernández no encaja limpiamente en ese molde. Está vivo, trabaja, conserva una larga relación de pareja, disfruta a sus hijas y nietos y continúa recibiendo el cariño del público. Entonces, ¿dónde está la tragedia? Tal vez en haber compartido su infancia con millones de personas antes de comprender que también le pertenecía. En aprender a ser profesional cuando todavía necesitaba ser simplemente un niño. En descubrir que la fama puede acercar multitudes y al mismo tiempo abrir distancias dentro de una familia. También está en el precio de sostener una imagen casi siempre luminosa. Pedro fue el artista amable, el esposo enamorado y el charro sonriente, aunque ninguna persona cabe entera dentro de una imagen. Su historia demuestra que sobrevivir al éxito exige cambiar, soportar silencios y aprender a poner límites. Pedro logró algo poco común, no permitió que el niño famoso destruyera al adulto. Para conseguirlo tuvo que reinventarse, guardar silencios, defender a su esposa y continuar sin convertir cada herida en espectáculo. Por eso la mochila del comienzo adquiere ahora otro significado. Durante años pensamos que era solo un objeto azul, inseparable de una canción. Hoy podemos imaginarla llena de responsabilidades y recuerdos. Pedro la llevó desde Guadalajara hasta los grandes escenarios y con el tiempo aprendió a conservar lo esencial. La verdadera tragedia de Pedro Fernández no fue perder los aplausos, porque nunca los perdió del todo. Fue tener que crecer dentro de ellos. Y aún así, esta no es solamente una historia triste. También es la historia de un hombre que convirtió una identidad creada demasiado temprano en una voz propia, de un esposo que permaneció junto a su compañera en medio de los rumores, y de un cantante que decidió defender la música que le recuerda de dónde viene. Quizá por eso, cuando Pedro Fernández vuelve a cantar, no escuchamos solamente al niño de la mochila azul. Escuchamos a todas las edades que tuvo que atravesar para llegar hasta aquí. Y ahora quisiera preguntarte algo. ¿Qué canción de Pedro Fernández forma parte de tu propia historia? Te leo en los comentarios. Y si este recorrido te hizo mirar de otra manera al hombre detrás del artista, puedes suscribirte al canal y acompañarnos en las próximas historias. Aquí no venimos a juzgar una vida desde lejos, venimos a escuchar lo que muchas veces quedó escondido detrás de los aplausos, porque a veces la verdadera tragedia no es dejar de ser famoso, sino recordar cuánto de uno mismo tuvo que permanecer en silencio mientras el mundo seguía pidiendo otra canción.